Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a continuar con la hibridación de moléculas con enlaces múltiples. Vamos a empezar viendo la molécula de etano, que tiene un enlace sencillo, y luego vamos a hacer una reflexión sobre los enlaces que se pueden dar en las moléculas orgánicas, dependiendo que el carbono sustente un enlace simple, enlaces dobles, un enlace doble, un enlace triple o dos dobles. Eso lo vamos a ver en este vídeo y vamos a seguir viendo ejemplos nuevos. Vamos ahora a ver brevemente la hibridación en el caso de una molécula orgánica con enlace sencillo, el caso del etano. Si recordamos la hibridación que se produce en el etano, tendríamos dos carbonos que se hibridarían sp3. Fíjense que si nosotros tuviéramos la molécula de etano, aquí tendríamos la configuración electrónica de la última capa del carbono. Se promocionarían este electrón y obtendríamos el carbono que tendría esa configuración electrónica después de la promoción de electrones. Si recordamos la estructura de Lewis del etano, sería la siguiente. Ahí la tenemos. Si contamos el número de pares de electrones sobre cada átomo central, sobre cada átomo de carbono, sobre cada carbono, tendríamos 1, 2, 3 y 4. Sería 4, luego tendríamos una hibridación sp3, es decir, el 2s y los 3p. Tendríamos 4 orbitales atómicos híbridos sp3. Y tendríamos la unión de los dos carbonos hibridados sp3 que darían lugar a un enlace sigma carbono-carbono, y luego por aquí vendrían los diferentes enlaces sigma carbono-hidrógeno. Ahí tenemos el sigma carbono-hidrógeno y aquí tendríamos los hidrógenos. Cada uno formaría un enlace sigma carbono-hidrógeno, apareando el electrón desapareado del hidrógeno con otro de spin contrario que tuviera cada orbital híbrido sp del carbono. Bien, tendríamos entonces una estructura de dos tetraedros por un vértice. Bien, vamos a revisar qué estructuras tendríamos, qué geometrías tendríamos en torno al átomo de carbono en las moléculas orgánicas. Si el átomo de carbono forma 4 enlaces simples, siempre el átomo de carbono va a tener una geometría tetraédrica. Si forma un enlace doble y dos simples, la geometría va a ser trigonal plana o triangular plana. Y si forma un enlace simple y uno triple, o bien dos dobles, la geometría siempre va a ser lineal. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque directamente viendo la fórmula semidesarrollada del compuesto orgánico, ya vamos a saber directamente su geometría, vamos a tener idea. En cuanto al oxígeno, si el oxígeno forma dos enlaces simples, va a tener una estructura angular. Sin embargo, si el oxígeno forma un enlace doble, como por ejemplo aquí en el grupo carbonilo, pues vamos a tener que el carbono de este va a ser sp2. En cuanto al nitrógeno, si el nitrógeno forma tres enlaces, como el amoníaco, con un par de electrones, tenemos una geometría piramidal, y si forma un enlace triple, vamos a tener moléculas lineales. Por ejemplo, la molécula del metanonitrilo.
será una molécula lineal porque, si os fijáis en el carbono, tenemos dos pares de electrones sobre el átomo central que hace que la hibridación sea sp, con lo cual es una hibridación que da origen a una molécula lineal. Vamos por último a hacer otro ejemplo de una molécula orgánica que es el metanal, que sería H2CO, o lo que es lo mismo, HCHO. Ese es el metanal. Recordemos que el carbono en este ejemplo va a tener una hibridación sp2. Si os fijáis, el carbono en el metanal, hay un grupo carbonilo, ¿verdad? Tendríamos esta molécula. Luego sobre el carbono hay 3 pares de electrones. Luego hay una hibridación sp2. El mismo cuadro, por lo tanto, que el eteno. Ahí lo tenemos. El mismo cuadro. 3 híbridos sp2 y un electrón en un orbital 2pi inalterado. ¿De acuerdo? Este carbono será, por lo tanto, trigonal plano. Bien, ahí lo tenemos con, en los 3 híbridos sp2, un electrón desapareado y en el orbital pi inalterado otro electrón desapareado. Aquí los hemos puesto hacia abajo, aquí lo hemos puesto hacia arriba, eso da lo mismo. Eso sí, todos tienen que ir en el mismo sentido por la regla de la máxima multiplicidad de spin de junto. El otro átomo será el oxígeno, y para el átomo de oxígeno tendríamos que su configuración electrónica sería 2s2, 2p4. ¿Cómo se promocionarían los electrones? Pues la promoción, fíjense que tendríamos que dejar un electrón del orbital 2s, se promocionaría a el orbital 2p. Tendríamos, por lo tanto, que sobre el átomo de carbono habría 1, 2 y el enlace doble que cuenta como 1, 3 pares de electrones, luego el tipo de hibridación sp2. Aquí tendríamos los 3 híbridos sp2, 2 de ellos estarían completos, llenos, y en uno de los híbridos habría un electrón desapareado, que es el que se aparearía con el del carbono, formando un enlace sigma, y este otro electrón que se aparearía con este de este carbono, formando también formando un enlace pi en este caso. Ahí tendríamos el oxígeno, ¿verdad? Este electrón se aparearía con un enlace frontal sigma, y estos dos desapareados se aparearían con un enlace lateral de tipo pi. Ahí tenemos los ejes, tenemos ya aquí el enlace sigma carbono-oxígeno, y ahí vendrían los dos hidrógenos apareándose, estos dos hidrógenos de aquí, formando 2 sigma carbono-hidrógeno. Y por último, el enlace pi lo darían el apareamiento lateral de esos dos orbitales pi desapareados. Tendríamos, por lo tanto, que el carbono y el oxígeno tienen geometría trigonal plana, tendríamos una molécula plana. Bien, así con todas las moléculas orgánicas. Es importante saber entonces qué hibridación tiene carbono, si solo tiene enlaces simples sp3, si tiene uno doble y uno simple sp2, si tiene dos dobles o uno triple y uno simple sp. El benceno es 6H6, si hacemos la estructura de Lewis, esta sería la estructura de Lewis del benceno, que nosotros lo representamos de esta forma. Obviamente, por la teoría de resonancia, estas dos estructuras están en un equilibrio. Si nos fijamos, todos los carbonos del benceno tienen un enlace doble y dos simples. Todos. Luego tendrían todos hibridación sp2. Todos los carbonos del benceno tienen una hibridación sp2, trigonal plana, y los enlaces pi se formarían, los enlaces sigma carbono-carbono,
y el otro sigma sería con cada hidrógeno. Y los enlaces pi con estos orbitales p y inalterados que han quedado dibujados ahí en azul. Es decir, tendríamos como una nube por encima y por debajo del plano de electrones deslocalizados en esos orbitales pi. Esto es lo que representamos nosotros con este círculo, que los electrones pi están deslocalizados, como vemos aquí, por todo el anillo, por encima y por debajo del anillo. Eso se representa de esta forma. Bien, pues muchas gracias por vuestra atención una vez más y hasta una futura ocasión.